días, en el día de hoy me encuentro con el licenciado Nelson Vergara Olivero, el cual nos va a estar presentando una breve entrevista sobre el tema del grupo docente como grupo profesional. Buenos días. Buenos días, Eva. Así es un gusto estar contigo en esta mañana. Tal cual como decías, pues al igual que tú, tuve mis estudios en la Universidad de Córdoba y actualmente me encuentro laborando en la Escuela Normal Superior. Bueno, como mencionaba anteriormente, el licenciado pues laboró sus estudios en la Universidad de Córdoba y es de suma importancia que tengamos opinión acerca de cómo se encuentra laborando el grupo docente y todos los retos que tiene en la actualidad. Bueno, iniciamos esta breve entrevista con la pregunta: ¿qué es para usted ser docente y cómo considera esta labor? Bueno, la labor de docente resulta ser importante en nuestra sociedad. Sin embargo, el mismo concepto ha cambiado a lo largo de los últimos años, así como ha cambiado también el de estudiante. Bien sabemos que anteriormente pues no se mencionaba tanto este concepto de estudiante, sino más bien el de alumno que estaba relacionado con como ese ser sin luz y que era el docente el que llegaba a llenarlo. La labor digamos, del docente hoy por hoy está encaminada hacia ser un orientador, un acompañante de ese estudiante hoy por hoy. Entonces, digamos, ese es el papel que está o viene desempeñando el docente hoy día. Sí, sin lugar a dudas, un papel muy importante en la sociedad. Como segunda pregunta tenemos: ¿cómo está la posición docente hoy en la sociedad? Bien, así mismo como ha cambiado el concepto, también ha cambiado el rol. Anteriormente la cualificación no era pues, tan estricta o en un sentido práctico, un egresado de una escuela, de una institución educativa, ya podía desempeñarse como docente. Posteriormente nuestra sociedad fue exigiendo una mayor cualificación y se exigía pues como mínimo que fueran normalistas, estudios técnicos, posteriormente estudios superiores. Bien sabemos que hoy día los estudios superiores no bastan y vemos que en lo que tiene que ver con la carrera docente y el escalafón está exigiendo que los mismos se preparen permanentemente y por eso estamos viendo un mayor número de docentes con estudios doctorales, estudios de maestría en instituciones educativas, cosa que anteriormente no se presentaba y anteriormente esto lo encontrábamos solo en las universidades. Entonces la posición del docente en la sociedad siempre ha sido importante, pero con esa labor de guía va a resultar un poco más valioso también. ¿Y cómo considera usted, digamos, que consideran al docente como tal? Sabemos que quizás de pronto no le dan esa importancia que le deberían dar al docente, siendo que pues genera, como decíamos anteriormente, gran importancia en la sociedad. ¿Cómo considera usted que lo consideran en sí? Bueno, al docente le entregan varias responsabilidades en la sociedad, pero bien sabemos que esta responsabilidad debe ser compartida. Aquí se debe dar básicamente como un trabajo articulado entre lo que es el docente, los padres de familia y la sociedad. Sabemos que en ninguno de ellos recae la responsabilidad completa de educar. En cada uno de esos aspectos, y habrán otros más que se involucran, donde cumplen un papel y el que le entregan básicamente ese señalamiento que existe hacia el docente es porque delegan solo en él esta responsabilidad, pero como lo decía anteriormente, esto va ligado a que cada uno cumpla su rol en un momento determinado. Un estudiante que no viene con unas bases de la casa, muy posiblemente no será un buen estudiante. Y esto tiene que ver mucho pues, con la responsabilidad que le dan los padres de familia en casa. Asimismo, en el colegio va a asumir esas responsabilidades y pues, cumplirlas como se debe. Así es. Desde un punto de vista un poco pues, más general, ¿cómo considera usted el papel de docente en la transformación social y cuáles son sus compromisos con la sociedad en sí? Bueno, la sociedad le entrega a los docentes una responsabilidad
Y esa responsabilidad está ligada a que contribuya en la formación de ese estudiante. Y aquí es, digamos, eh, el docente desde pequeño, desde que son niños y entra al colegio, le empieza a entregar responsabilidades al estudiante, ya lo está formando para que sea, digamos, un ciudadano competente, que sea responsable. Aquí va muchísimo más allá de que el estudiante haga la actividad y la entregue, digamos, haga una buena actividad, digamos, también lo está formando como responsable, digamos, que pueda cumplir las tareas que le son asignadas, no solo tareas escolares, sino, digamos, tareas en la sociedad, que sea, pues, que respete, qué sé yo, señales de tránsito, que respete las normas que están establecidas en las leyes que están en la Constitución y demás. Entonces, ahí el docente contribuye en esa parte, tiene el papel, que cumpla el papel que le dan en la sociedad. Y en cuanto al aspecto crítico, esa persona crítica, Pues, capaz de reconocer todo lo que sucede alrededor y buscar transformarlo. exactamente. Digamos, el que sea un estudiante crítico va de la mano con que sea autónomo, que empiece a tomar sus propias decisiones. El niño cuando entra en una edad temprana al colegio, básicamente el padre de familia que lo lleva, le ayuda a hacer las tareas y es muy dependiente el estudiante de los padres de familia, de que si tuvo alguna necesidad fisiológica, inclusive el docente, la profesora que va a estar con él lo lleva al baño. Entonces, de ahí el estudiante va por un camino donde cada vez va siendo más autónomo, va asumiendo más responsabilidades. Y en la medida en que asume las responsabilidades, eso le permite pues, que asuma a sí mismo las consecuencias de esto, mire cuál es la mejor alternativa y eso de alguna manera contribuye a que sea un estudiante autónomo. Y la autonomía es una de las bases fundamentales pues, del pensamiento crítico, que tome decisiones por su propia cuenta y no tengan, digamos, que venir porque alguien se las sugirió, alguien se las insinuó, sino que él en esa medida pueda dar sus propias opiniones. Bueno, ¿cómo los movimientos sociales de grupos de docentes han transformado en cierto modo el pensamiento en la sociedad actual? Bien, los movimientos sociales que ha liderado docente, el magisterio como tal, han tenido una gran reivindicación de los derechos de los trabajadores. Fíjense que muchos de los beneficios, y esa es una crítica que se hace, que los docentes tienen muchos beneficios sin trabajar tanto, pero esos beneficios que se obtienen básicamente serían los que deberían tener muchos de los trabajadores que hoy día se desempeñan en el mundo laboral. Básicamente lo que algunas partes de la sociedad exige es que los docentes no tengan esos beneficios, sino que sean iguales a los demás, que no tienen tanto. Entonces, la idea sería que los demás estamentos de la sociedad, los demás trabajadores, se asocien tal cual como lo ha venido haciendo el magisterio, los docentes a lo largo de estos años, y en conjunto lideren esta parte de reclamos de derechos, que son más que merecidos. Lo que sucede es que en las circunstancias actuales, en donde con la premisa de divide y vencerás, es muy fácil, digamos, pasar o estar por encima de los derechos de los trabajadores. Sucede que el magisterio, los docentes siempre han estado unidos con un sindicato que ha velado siempre por los derechos laborales de los mismos. Y esto no es de ahora, esto ha venido de años antes y siempre ha estado ahí. Digamos que son beneficios que merecen por la manera, las exigencias que les dan, la responsabilidad que tienen. Entonces, el magisterio siempre ha liderado todo este conjunto de reclamos sociales. Bien sabemos que últimamente hubo un momento de bastante agitación social y estuvo el magisterio liderando esta parte, asumió una responsabilidad dentro de esto y pues en el momento oportuno decidió que ya era adecuado suspender esto porque ya se habían logrado ciertas cosas. El magisterio siempre ha estado presente en lo que tiene que ver con las reivindicaciones sociales de los trabajadores. Y digamos, no solo tanto para dentro del mismo gremio, sino que esto ha beneficiado a todos los movimientos obreros, todos los movimientos sociales de nuestro país. Así es. Bueno,
Desde la escuela se está trabajando para el desarrollo de personas autónomas, abiertas y por supuesto personas críticas. Por supuesto que se viene trabajando, tal cual como lo mencionaba anteriormente, el pasar de la heteronomía a la autonomía, donde el estudiante cada vez va teniendo más responsabilidad, pues, y que él mismo tome sus propias decisiones. Pero no solamente que tome decisiones porque sí, porque ya yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, sino es que sea consecuente en el sentido en que asuma una nueva labor, pero que asuma la responsabilidad que trae esa decisión que tomó. Digamos, en ese punto, desde las escuelas, claro que se contribuye al fortalecimiento de esa autonomía y como tal del pensamiento crítico. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿qué retos se le han presentado al cuerpo docente durante la transformación de la forma de impartir conocimiento, pues por supuesto por la actual pandemia COVID-19? Bueno, esta pandemia trajo un escenario muy desconocido, muy incierto para todos, no solo para los docentes, tanto para estudiantes, el mismo gobierno. Yo creo que ningún país estaba preparado para esto, pese a que esto no es nuevo en la historia de la humanidad. Estas pandemias y estas situaciones han sucedido a lo largo de la historia, pero nos cogió fuera de base. No sabíamos cómo actuar en estas circunstancias y, digamos, la alternativa que se buscó para esto fue el estar conectados en un entorno virtual y lo hemos estado conociendo que no estábamos preparados para esto. Aquí pudiera señalar tres situaciones que si no están articuladas ninguna de las tres no se iba a lograr una buena labor, y que fue lo que sucedió. La primera es el acceso a la información, es, digamos, saber manejar un equipo o un aparato tecnológico, llámese un celular o llámese un computador, una de estas aplicaciones, saberla manejar, saber cómo ingresar, saber cómo crear un usuario y demás. Lo segundo tiene que ver, pues, con tener los elementos, tener el mismo elemento, tener un computador o tener un celular, de nada sirve. Y eso sucede. Hay estudiantes que porque se lo prestaron, porque lo han visto en el colegio y demás, saben manejar un equipo de estos, pero no disponen de ellos en sus casas. Y la otra es que, bueno, y el tercer elemento, y ya les voy a mencionar cómo se articulan, es tener la conectividad, es decir, que tenga una red que le permita acceder a la información, un plan de datos, un wifi en la casa y demás. Entonces vemos cómo los tres van articulados. De nada sirve, digamos, que un estudiante sepa manejar el teléfono, el celular, lo tenga en su casa, pero no tenga una buena conexión, no se va a lograr. Entonces, también el caso, de nada sirve de que lo tenga en la casa, tenga la información digamos, de cómo manejarlo y no tenga la conectividad. El caso similar es que tenga los elementos, el aparato, el computador, tenga un plan de datos 5G, pero no lo sabe manejar. Y eso le sucedió en algunas ocasiones inclusive a profesores que tenían un buen equipo, una buena conectividad, un buen plan de datos ilimitados, pero desconocían en gran medida cómo manejar ese aparato. Entonces fíjense cómo esos tres elementos van articulados entre sí. Y definitivamente, pues, la capacitación constante para acceder a esta información. Entonces, nos cogió fuera de base esta situación de pandemia, pero pienso que se han logrado grandes avances. Encontramos un nuevo escenario donde se pueden lograr grandes cosas. Pienso, pues, la labor que desempeña la Universidad de Córdoba es muy valioso en cuanto a la preparación presencial, pero creo también que hay un gran escenario que se puede aprovechar sobremanera, y es ese escenario virtual que ya llegó para quedarse. Indudablemente la virtualidad, aunque ya esta pandemia se vaya, ya se hayan alcanzado inmunidad de rebaño, la virtualidad llegó para quedarse, y creo que ahí hay un gran elemento para trabajar. Bueno, como lo mencionaba el profesor Nelson, pues la verdad es que el COVID-19 nos ha como cogido a todos fuera de base, pero pues gracias a Dios hemos podido superar todos estos aspectos y pues seguimos laborando en pro de cambiar el país, por supuesto, y la sociedad en sí.